Le invitamos a hacer un alto en su caminar diario para tener un tiempo con Dios. Solo Dios, a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, puede cambiar nuestra vida, guiar nuestros pasos y darle el verdadero propósito a nuestra existencia. Bienvenidos. Tiempo con Dios. Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Reciban un cordial saludo todos los amables oyentes que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Damos gracias a Dios por darnos un día más de vida y por dejarnos compartir nuevamente el mensaje de su bendita palabra por este medio radial, para tener un tiempo con Dios. Les ruego me acompañen para orar y encomendar este día y esta mañana en las santas manos de nuestro Creador. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias por darnos un día más de vida, por darnos las fuerzas para levantarnos, por darnos la oportunidad de vivir y de tener hoy un tiempo en derredor de tu bendita palabra. Te ruego, mi Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas ver tu verdad y aprender de ella, la cual es esa palabra viva y eficaz que nos redarguye, que nos da fuerzas, que nos da esperanza, consuelo y ánimo. Bendito eres tú, te alabo y te bendigo y coloco este estudio en tus manos y ruego que traigas paz, que traigas gozo, que traigas salvación, que traigas consuelo, que traigas edificación a todos los que escuchan este programa. Colocamos este día en tus manos y te rogamos que nos ayudes y nos guardes en todas las cosas que vamos a hacer. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos hoy a considerar nuevamente el versículo 1 del capítulo 1, que dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En esta declaración del versículo 1 podemos aprender tres cosas. En primer lugar, podemos aprender que el apostolado de Pablo es genuino. ¿Por qué genuino? Porque fue divinamente llamado y comisionado por Jesucristo y por Dios el Padre. Él no es apóstol por voluntad humana. Por eso podemos afirmar que su apostolado es genuino, porque no se autoproclamó apóstol. Y él escribe esta carta con este propósito. Resulta que los oponentes judíos de Pablo se habían infiltrado en las iglesias de Galacia y estaban calumniando y oponiéndose a las enseñanzas del apóstol Pablo. Estaban poniendo en tela de juicio el apostolado y las enseñanzas del apóstol Pablo, diciendo que Pablo no era un verdadero apóstol porque no pertenecía a los 12 llamados por Cristo. Por eso Pablo, en esta carta que escribe a estos hermanos, les dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Dios, el Padre, y por Jesucristo, quien lo resucitó de los muertos. Entonces, por eso Pablo no solamente escribe la carta para corregir las falsas enseñanzas de los judaizantes en la naciente iglesia de Galacia, sino que también la escribe para hacer una defensa de la autenticidad de su apostolado. Pero también este versículo nos enseña una segunda cosa. Nos enseña que si Pablo fue divinamente constituido apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre,
entonces el evangelio que Pablo proclama es verdadero y digno de confianza. Por lo tanto, las iglesias de Galacia no tenían por qué dudar de sus enseñanzas y debían ser recibidas como palabra de Dios. Ellos debían someterse a las enseñanzas apostólicas, ya que él no se había constituido a sí mismo apóstol, y las palabras que él enseñaba y las cuales recibía la iglesia de Galacia eran inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo, al escribir, se identifica como apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Entonces, su evangelio es digno de confianza, es digno de ser recibido y digno de obedecer. Noten lo que dice Hechos capítulo 26, versículos 16 al 18. Hablando de su conversión, cuando él fue llamado por el Señor Jesucristo, cuando iba persiguiendo a la iglesia, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo en este texto está testificando que él había sido llamado por Cristo para ser apóstol a los gentiles. Y eso es lo que está haciendo Pablo al identificarse en el primer versículo de esta carta con los hermanos de Galacia, identificándose como un verdadero apóstol, y por lo cual ellos debían recibir sus escritos como si fuesen palabra de Dios, porque él era el apóstol a los gentiles, para que recibieran por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice él que Cristo se le apareció para ponerlo por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, para que abras sus ojos a los gentiles, a los que no conocían a Cristo, a los que no pertenecían al pueblo judío, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Pablo, divinamente constituido como apóstol, escribe, y sus escritos deben ser recibidos como palabra de Dios, porque él fue constituido apóstol a los gentiles. Y en Gálatas capítulo 1, ahí donde estamos estudiando, en los versículos 11 y 12, dice lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Claramente Pablo está diciéndoles aquí a los hermanos que él recibió el evangelio no de los hombres, sino por revelación directa de Jesucristo. Por eso dice: les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esto entonces es maravilloso. Nosotros también, como iglesia, debemos recibir los escritos de las cartas paulinas como auténtica y genuina palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, palabras apostólicas, selladas con el puño y la letra del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y en tercer lugar, este versículo 1 de Gálatas nos enseña que la expresión no de hombres, ni por hombres,
significa que había y hay apóstoles que no son divinamente constituidos, sino que se han constituido ellos mismos o han sido constituidos por hombres y por consiguiente se agradan a ellos mismos o agradan a los hombres, a los que los constituyeron, y no agradan a Dios. Y dice las Escrituras que todos los que viven para agradarse a sí mismos o para agradar a los hombres no son siervos de Cristo, sino del enemigo. Entonces, una tercera lección que podemos aprender de este primer versículo es que la expresión no de hombres ni por hombres significa que ha habido y hay apóstoles que no son divinamente constituidos, sino que ellos mismos se han constituido o los hombres los han constituido y por consiguiente ellos no trabajan para Dios sino para sus propios vientres o trabajan para agradar a los demás y agradarse a ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día también hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, falsos profetas y falsos pastores que se hacen llamar como siervos de Dios, pero realmente están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, para comprobar esta verdad. 2 de Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo dice que hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No son apóstoles, pero se disfrazan como apóstoles. No es maravilla, dice Pablo, porque aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No nos debe extrañar que esto suceda, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice Pablo, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Los esbirros de Satanás también se disfrazan como ministros de justicia y se hacen pasar como ministros de Dios, como siervos de Dios, pero no son de Dios, cuyo fin será conforme a sus obras, dice la Escritura, es decir, que serán condenados en el infierno por su vida fraudulenta y engañosa ante la iglesia. Y en Hebreos, capítulo 5, versículos 4 al 6, dice lo siguiente: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que lo dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el texto sagrado nos está diciendo que nadie puede tomar para sí esta honra de ser llamado siervo de Dios. En este caso está hablando de Aarón, que Aarón no se hizo sumo sacerdote a sí mismo, sino que fue Dios el que lo constituyó. Nadie puede tomar para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, así como lo fue Aarón y como lo fueron y como lo han sido todos los siervos de la historia. Así tampoco, dice, Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino fue el Padre quien le constituyó. Él, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo no se autoproclamó Mesías ni Hijo de Dios, sino fue el mismo Padre quien lo promocionó e hizo pública su manifestación como Mesías en este mundo. Él fue el que lo constituyó no solamente como el Mesías, sino como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ni Cristo se autoproclamó,
¿Cómo se atreven algunos hombres a autoproclamarse apóstoles, profetas o maestros? Santiago dice en Santiago 3, verso 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No podemos hacernos siervos de Dios o maestros del Señor sin haber sido constituidos por Él, porque recibiremos mayor condenación. En Gálatas, ahí en el capítulo que estamos estudiando, en el verso 10, dice lo siguiente: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está diciendo que él fue constituido como apóstol no para buscar el favor de los hombres, sino el favor de Dios. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios como siervo de Jesucristo. Pablo está ratificando aquí que como verdadero apóstol, él no busca exaltarse a sí mismo, ni busca ser exaltado por los hombres, porque como les dije anteriormente, todos los que viven para agradarse a sí mismos o para agradar a los hombres no son siervos de Cristo, sino del enemigo. Y usted y yo debemos tener mucho cuidado en esto, amable oyente. En Primera de Juan nos dice el capítulo 4, verso 1, lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta es la exhortación del apóstol Juan y nos llama a no creer a todo espíritu, sino a probar las enseñanzas, a ratificar si realmente lo que nos enseñan con su boca y con su vida realmente son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cuál es la razón que el apóstol Juan da para esto? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24, que una de las señales de los últimos tiempos es que se levantarían falsos cristos y falsos maestros que harían grandes señales y prodigios, y que si fuere posible engañarían también a los escogidos de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar alerta y no comer entero de todo lo que nos enseñen y saber de quién estamos recibiendo la enseñanza. Si es un verdadero siervo de Dios o es un obrero fraudulento que solo busca el bien de su vientre, pero no la gloria ni la honra de Dios, y con palabras fingidas seducen a las almas inconstantes para hacerlas ir tras su avaricia y no cumplir así el propósito de Dios, el cual quiere que los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Hermanos, por eso es muy importante que nosotros entendamos esta verdad. Por eso es muy importante lo que Pablo dice en este primer versículo. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Este es un llamado hoy a la iglesia, porque hoy muchos también se han constituido a sí mismos en pastores, se han constituido en supuestos profetas, en supuestos apóstoles, sin realmente haber sido llamados y constituidos por Dios el Padre y por Jesucristo. Él es el que llama, Él es el que constituye. Nosotros no nos podemos constituir a sí mismos. Si lo hacemos, caemos en la categoría de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Debemos recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice ser predicador de la palabra de Dios es un verdadero predicador. No todo el que dice ser pastor es un verdadero pastor. No todo el que dice ser profeta es un verdadero profeta. No todo el que anda con una Biblia bajo el brazo y asiste a una iglesia es verdadero cristiano. Porque dice la Escritura que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por ende, dice la Escritura, muchos me dirán en aquel día, dice Cristo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son duras, son tremendas, porque nos muestran que el hecho de que una persona haga milagros, muestre señales y prodigios, eso no quiere decir que sea un siervo de Dios. Muchos están basados en sus ministerios, en los prodigios y en las señales, pero realmente eso no es lo que garantiza un ministerio respaldado por el Espíritu Santo y comisionado por Dios. Lo que respalda un ministerio es lo que el mismo Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que entra al reino de los cielos. Y el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es aquel que ha rendido su vida al Salvador, que se ha arrepentido de sus pecados y le ha puesto como su Señor sobre su vida y ha confiado en Él, y por confiar en Él entonces ahora produce buenos frutos y vive en obediencia al Señor. Esa es la verdad de Dios, amables oyentes, y a eso los invito en esta mañana, a confiar en Jesucristo, a recibir la enseñanza y atesorarla en su corazón para ponerla por obra. Los invito a no comer entero, sino a probar los espíritus si son de Dios, a ser como los hermanos de Berea, que eran más nobles que los otros y se iban a sus casas después de recibir el estudio para mirar si aquellas cosas que les enseñaban eran así. Y les invito a que miren su propia vida, porque si usted está asistiendo a una iglesia y usted no está haciendo la voluntad de Dios, tal vez usted no ha nacido de nuevo y usted necesita arrepentirse y creer en Cristo de corazón para que su vida cambie. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ven a Cristo, amable oyente, rinde tu vida a Él, confía en Él para la salvación de su alma, porque solo en Él hay perdón de pecados. Ven a Él y confía en Él. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Espero que este programa haya sido de bendición y nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.